Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy, finalizando ya con las novedades del mes de mayo. La agenda que vamos a tener para hoy es la resolución general de AFIP, la 4488, la ley de Córdoba, la 10.625, la resolución general 172 del 2019, la resolución general de rentas de emisiones, la 20 del 2019, la resolución general de AFIP, la 4492, la resolución general de AFIP también, la 4493. Otro de los temas que vamos a abordar es sobre ingresos brutos, el régimen simplificado, su recategorización para capital. Y la última novedad que tenemos, muy fresquita, es la multinota digital. Bueno, ya para dar comienzo a las noticias de esta semana, se publicó la resolución general de AFIP, como dijimos, la 4488. Esta está referida a impuestos a las ganancias en cuanto al impuesto cedular, a la renta financiera, cómo va a ser su procedimiento para su declaración y cómo se debe ingresar el pago. Entonces, esta resolución establece que las personas humanas y las asociaciones indivisas que hayan obtenido resultados financieros brutos hasta 200.000 pesos en el periodo fiscal en que se esté declarando, van a poder optar por ingresar el impuesto cedular mediante un volante de pago en reemplazo de la presentación de la declaración jurada prevista por la Resolución General de AFIP, la 4468. Además, se aclara que el ingreso del impuesto mediante este procedimiento no va a implicar el alta de oficio en el impuesto cedular y tampoco habilita la posibilidad de adherirse al régimen de facilidades de pago que fue previsto por la RG de AFIP, la 4057. Esta resolución, entonces, instrumenta las formas que podrán utilizar los contribuyentes para poder informar y abonar los montos que correspondan. La primera forma que establece es abonarlo mediante la generación de un BEP, sin necesidad, como antes dijimos, de presentar una declaración jurada. Igualmente, este beneficio van a poder acceder quienes hayan percibido hasta 200.000 pesos de rentas el año pasado, como también esto lo hablamos recién. Acá la persona efectúa un BEP sin necesidad de acompañarlo con un resumen de todas sus inversiones. Esa sería la diferencia. Por otro lado, los contribuyentes que superen esta cifra van a poder realizar una declaración simplificada en la que solamente se tienen que especificar cada tipo de inversión en forma abreviada. Y también sigue vigente la opción de hacer una declaración jurada en la que se deben incluir en forma detallada cada uno de los rendimientos que obtuvieron el año pasado. Y para esto, para facilitar la carga, es que AFIP informa en forma automática en nuestra parte de la web todos los datos que la agencia va recabando. De todas maneras, siempre hay que verificar, como siempre les recuerdo, que esa información sea correcta, porque a veces puede haber errores en la información que carga en nuestra parte. Y recordando un poco este impuesto, se aplica una alícuota del 5% para las rentas generadas en moneda nacional, sin cláusula de ajuste, y del 15% en divisas extranjeras. Lo próximo, mejor dicho, que tenemos es la ley de Córdoba, la 10.625. Esto se publicó, donde se publica esta ley, donde se crea un régimen especial de plan de 25.000 viviendas, estableciendo también las exenciones impositivas a determinadas operaciones relacionadas con este plan. Entonces, para poder hacer un resumen de qué se trata esto, el gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha la semana pasada el plan de 25.000 viviendas con la idea de ofrecer créditos y facilidades en los próximos 4 años. Este programa, más que nada, va a estar orientado a sectores medios y vulnerables para que puedan acceder a su primera vivienda, porque está dirigido a familias que no tienen casa propia. El sistema lo que hace es calificar a los anotados mediante el cruce de base de datos online y asigna el programa que le corresponda según la categoría de que cada persona se postule. En todos los casos se van a dar préstamos con tasas subsidiadas, pero siempre que no sean titulares, como antes dijimos, de otro inmueble, y esto lo remarcamos bien porque es condición básica para poder acceder a este plan de 25.000 viviendas. Bueno, cambiando de tema, la resolución general que se publica es la 172 del 2019 sobre la Agencia Santa Cruceña de Ingresos
de ingresos brutos. Esta resolución habla sobre facilidades de pago, cuál es el régimen de regularización de deudas tributarias provinciales y cuál es su alcance. Entonces, lo que se hace es limitar el alcance del régimen de regularización de deudas de contribuyentes o responsables, exteriorizadas o no, a las deudas que se encuentren vencidas al 30 de abril de este año. La otra resolución general es la de emisiones, la número 20 del 2019. Esta está referida a ingresos brutos en cuanto a los regímenes de retención y percepción generales y especiales, prorrogando la unificación de la normativa. Entonces, ¿qué es lo que hace este RG? Bueno, prorroga hasta el 1 de septiembre de este año la entrada en vigencia de los regímenes de retención, percepción o recaudación generales y especiales, como dijimos, del impuesto sobre los ingresos brutos de las provincias, unificando así en una sola normativa, que es la Resolución General de GR de Emisiones, la 44 del 2018. La próxima resolución que se publicó fue la 4492, la que establece el procedimiento fiscal sobre regímenes de información de entidades financieras para operaciones y cuentas de sujetos no residentes, también prorrogando así al periodo fiscal 2020 la obligación de informar. Entonces, de esta forma se va a prorrogar hasta el 2020 y siguientes el régimen de información para entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes. Esto es según la RG de AFIP, la 4056E. Entonces, con esta resolución, la AFIP extiende el plazo para que las entidades financieras suministren información respecto de cuentas y operaciones de sujetos no residentes en el país. Esta RG, la 4056C, lo que había hecho era modificar el régimen de información de entidades financieras por el cual el organismo recibiría datos de las cuentas de argentinos que viven en el exterior y aportando información sobre extranjeros que tengan cuentas en nuestro país. Pasando a la próxima RG, es la 4493. Con esta resolución, el fisco efectúa modificaciones a la resolución general de AFIP, la 4003E, que es el régimen de retención de ganancias sobre rentas de cuarta categoría. Entonces, ¿cuáles fueron las principales novedades? Bueno, en función primero al formulario 572 web, el anual, se establece que la transferencia electrónica de este formulario correspondiente a cada periodo fiscal va a tener que efectuarse anualmente hasta el 31 de marzo, inclusive del año inmediato siguiente al que se está declarando. Hasta ahí es lo mismo. Lo que se agrega es que se va a tener que declarar aun cuando en dicho periodo fiscal no hubiera ingresos, deducciones o no tuviera nuevas cargas de familia a informar. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas anuales e informativas? Bueno, se va a incrementar en monto a partir del cual los empleados, jubilados y pensionados, entre otros, van a tener que realizar la presentación de la declaración jurada anual informativa del impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias. En efecto, la obligación rige cuando dichos sujetos obtengan en el año fiscal remuneración o haberes brutos, sean gravados, exentos o no alcanzados por el impuesto, sean iguales o mayores a 1.500.000. Anteriormente, esta obligación era para los que hubieran tenido ingresos hasta 1 millón. Bueno, ahora es hasta 1.500.000 pesos. ¿Cómo es la metodología para la presentación? Se implementa el servicio web de AFIP llamado Ganancias Personas Humanas, portal integrado. En este servicio se incorporan nuevos ítems para cargar las rentas financieras, ya sea por rendimientos de valores, intereses por depósitos a plazo fijo o enajenación de acciones y otros valores. En resumen, la presentación de las declaraciones juradas informativas se van a tener que realizar de dos formas. Primero, con relación al detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, mediante el servicio Bienes Personales Web. Con relación al total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, mediante el servicio Ganancias Personas Humanas, portal integrado. Para este último caso, los beneficiarios de la renta van a poder optar por realizar la presentación mediante la opción régimen simplificado de este servicio, siempre que obtengan exclusivamente rentas por su trabajo en relación de dependencias, saberes, o bien, además de estas, obtengan algunas de las siguientes rentas. O sea, sí o sí tienen que ser empleados en relación de dependencia,
o tener una remuneración o ser jubilados, etcétera. Y además van a poder utilizar este sistema quienes hayan obtenido ingresos por actividades incluidas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, o sea que además sean monotributistas. También lo van a poder utilizar quienes obtengan rentas financieras incluidas en el primer, cuarto y quinto artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley, que esto sería el impuesto cedular, y quienes hayan obtenido ingresos exentos, no alcanzados o no computables en el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿cuándo esta utilización del régimen simplificado no va a ser viable? Bueno, si se posee la titularidad de bienes o deudas en el exterior, no va a poder utilizarse. Si se trata de socios protectores de sociedades de garantías recíprocas, que respecto al periodo fiscal en que se trate, hubiera computado la deducción a que se refiere el inciso I del apartado D del anexo 2 de la Resolución General 4003-E. Y tampoco lo podrán utilizar si se trata de inversores en capital emprendedor que hubiera efectuado aportes en los términos del artículo 7 de la ley 27.349. Como antes dijimos, ¿cuál es el periodo de aplicación? Bueno, las modificaciones introducidas van a resultar de aplicación para el periodo fiscal 2008 y siguientes, por el momento, ¿no? Recordamos que el vencimiento para realizar la presentación de esta declaración jurada informativa del periodo fiscal 2018 para quienes superen el monto de la renta que antes dijimos, 1.500.000, operará el próximo 1 de julio de este año. Bueno, yendo a un tema importante y que tiene fecha de vencimiento ya en pocos días, es sobre ingresos brutos, sobre el régimen simplificado, en cuanto a su recategorización. Hay que tener en cuenta que durante este mes ya debe efectuarse, en caso de que corresponda, la recategorización en el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos de CABA. La misma va a tener que realizarse mediante declaración jurada remitida por transferencia electrónica de datos a través de la página web. Y destacamos que por medio de la Ley Impositiva 2019 se modificaron las categorías y se han incrementado los valores de las cuotas bimestrales a ingresar. Entonces, también se establece que van a poder ingresar y permanecer en el régimen quienes hayan obtenido en el periodo fiscal inmediato anterior ingresos brutos por un total de hasta 896.043,90 pesos. Antes era el tope 700.000 pesos. Recordamos que la recategorización en el mencionado régimen deberá efectuarse cuatrimestralmente en los meses enero, mayo y septiembre. Vale aclarar que los otros parámetros que establece la norma respecto de superficie, consumo de energía, precio unitario máximo de venta, que son 15.000 pesos, permanecen con los mismos valores. Bueno, y el tema que tenemos en el material y que fue publicada recientemente es sobre la multinota digital, que a partir de junio comenzaría a utilizarse esta multinota. ¿Qué es lo que hace la AFIP? Continúa realizando modificaciones en su portal de internet, agregando así nuevos servicios digitales. Según ellos informan, la idea es que desde el mes de junio ya se encuentre operativa la multinota digital, que va a reemplazar gradualmente el formulario multinota, el cual no será más necesario presentarse en la dependencia que a uno le correspondía siendo contribuyente, ¿no? El nuevo servicio con clave fiscal se va a llamar presentaciones digitales, en donde se podrá escribir un texto para explicar la situación o el trámite que se quiere gestionar, y también se puede adjuntar la documentación necesaria, ¿no?, para ese fin. En una primera etapa estarían incluidos los planes de facilidades de pago, como anulaciones, cancelaciones anticipadas y otras presentaciones, estados administrativos de la CUIT, cambio de fecha de cierre de ejercicios, bajas retroactivas y ejecuciones fiscales, plan de pago de honorarios, entre otros. Además, como hablamos también la semana pasada, es que se incorpora a la aplicación de Mi AFIP un servicio de reconocimiento facial que funciona como una nueva opción para generar y recuperar la clave fiscal con nivel de seguridad 3 a través del teléfono celular y sin necesidad de concurrir a ninguna dependencia. Bueno, y hasta acá estaríamos con todas las novedades, pero me parece importante señalar que en cuanto a la ley 25413,
sobre el impuesto a los débitos y créditos, se agregó una exención más porque se publicó el decreto 373 del 2019, donde se incorpora la exención de este impuesto a las cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad específica de prestación de servicios financieros por aquellos sujetos que actúen como agencias complementarias de servicios financieros. Vale aclarar que estas agencias complementarias fueron habilitadas por el Banco Central mediante la comunicación A 6603 a fines del año pasado con el objetivo de favorecer la inclusión financiera. Bueno, desde entonces los bancos pueden contar con corresponsalías en lugares donde habitualmente se realizaban otro tipo de actividades. En estas corresponsalías, se puede abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar pagos y obtener préstamos. Bueno, ahora, desde este decreto, el que antes mencionamos, 373 del 2019, todas estas operaciones van a estar exentas de abonar la ley 25.413. Bueno, y ahora sí, estas fueron todas las novedades, ya finalizando con el mes de mayo. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, ya inaugurando el mes de junio. Muchísimas gracias.